Bueno, como mencionaba, la semana pasada vimos las estructuras de control selectivas, y ya para terminar con la unidad 1, que es referente a la programación estructurada, vamos a ver hoy qué son las estructuras de control repetitivas, que creo que su nombre es un poco autodeclarativo, pero igual pues vale la pena checar, ¿no? No sé si recuerdan que cuando vimos los diagramas de flujo les mencioné que probablemente había pasos en un proceso o en un algoritmo que tenían que estar repitiéndose. ¿Sí se acuerdan, no? Sí, el rojo. Sí, de hecho, hubo compañeros en la tarea, sí se dieron a la tarea como de ver qué proceso podía repetirse, y pues sí estaba conectado, ¿no? Y sí, se conectaba con un rombo, porque usualmente cuando nosotros vamos a hablar de repeticiones, tenemos que parar esa repetición en algún momento, y para parar esa repetición, pues hay que validar, hay que tomar una decisión. Entonces, ¿en qué ocasiones vamos nosotros a usar este tipo de estructuras? Pues primero, cuando sabemos de antemano cuántas veces necesitaría repetir una instrucción. Por ejemplo, si yo quisiera leer 28 o 30 calificaciones, pues yo ya tengo un número, más o menos, o sea, 28 o 30, un número al cual yo sé que tengo que repetir 28 veces o 30 veces una instrucción. En este caso sería estar leyendo de consola, viéndolo en un programa en sistemas más, estar leyendo de consola cada calificación. Entonces, en lugar de que yo escribiera 30 o 28 o el número que sea scanfs, pues mejor nada más utilizo una estructura como las que vamos a ver a continuación, y haciendo la lógica de cómo voy a repetir esa instrucción, pues ya solo la escribo una vez, y ya el ciclo o la repetición se va a encargar de ejecutarse la cantidad de veces que les diga, ¿va? Entonces, son muy comunes de utilizar este tipo de estructuras, depende del programa que vayan a hacer, pero por lo general sí, ya que no solo va a haber instrucciones, sino cálculos que a veces van a estarse pues, repitiendo, ¿no? Entonces, tienen que dar por hecho que en la mayoría de programas que vayan a usar o hacer en algún futuro, pues este tipo de estructuras son base fundamental, ¿no? Igual que las selectivas, ¿no? Van muy de la mano. Pues, como ya se mencionó hace rato, nos van a ayudar a tener un código más legible y organizado también. De hecho, volviendo a lo de la instrucción GOTO que les decía, cuando se quería hacer como ese tipo de repeticiones, lo que se hacía, por ejemplo, pasabas de la instrucción 1 a la instrucción 2 y se quería repetir la instrucción 1, decías GOTO, línea 1, línea anterior. Entonces, hasta que no determinabas tú como cuándo parar de usar esa instrucción, pues siempre se estaba regresando a esa línea de instrucción. Entonces era como la manera más arcaica de hacer repeticiones. Entonces, de nuevo, las estructuras de control que se crearon después, pues vienen como a darle más orden y más legibilidad al código que ustedes escriben, no estar como haciendo ese código feo o espagueti. ¿Va? Las repeticiones también son conocidas como ciclos. Las pueden encontrar cuando busquen en internet, dependiendo si lo buscan en inglés o en español, pero también lo pueden encontrar como iteraciones o bucles, ¿va? Pero todo ese tipo de palabras, su base es la repetición, está repitiendo. ¿Okay? ¿Y nosotros qué vamos a entender como una repetición o un ciclo dentro ya de nuestros programas? Pues básicamente como un grupo de instrucciones, las cuales la computadora va a ejecutar una y otra vez hasta que nosotros le digamos cuándo queremos parar. De hecho, no sé si llega a dar el caso en alguna de las tareas, creo que no, pero hay algo que se conoce como un bucle infinito, un ciclo infinito, que probablemente sea algún error que alguna vez se tope, pero si tú no le indicas a la computadora cuándo dejar de repetir una instrucción, la computadora se puede alocar y siempre está repitiéndolo, y no creo que le pase nada a su computadora, pero pues puede que incluso se llegue a trabar, porque llega un punto en el que se hacen tantas llamadas al sistema que pues se puede hacer como una cola enorme de instrucciones y saturar su memoria RAM, y eso puede hacer que se congele un rato. Repito, no creo que sea el caso, porque las computadoras actuales ya están como más capacitadas, tienen más espacio y todo, pero antes sí había que poner mucho cuidado en que no cayeras como en un ciclo o un bucle infinito, porque eso podía pues gastar recursos. ¿Y si se congela, qué pasa después? Pues hay maneras de parar el programa. Te puede decir, por ejemplo, en Windows, si alguna vez les pasa, de hecho, pueden buscar el administrador de tareas, buscar el proceso o tarea que tengan ustedes ejecutándose. De hecho, cuando ustedes hagan sus programas, muy probablemente si lo checaran aquí, aparecería como su main.exe.
y verían que está usando mucha memoria, mucho CPU, lo que sea. Y pues nada más es como matarlo tal cual, en task o finalizar tarea. Si estuviera tan trabada que de plano no pueden ya manipular el sistema operativo, pues si dejan mucho tiempo apretado el botón de apagado, se hace un hard reset o matar a la máquina un rato. Eso tal cual para o la corriente de toda la placa base y pues ya hace que la computadora se apague. Yo espero que no sea el caso, o incluso si usan algún otro programa ya por su cuenta que se les llegue a congelar, pues nada más hagan un hard reset, pero no lo hagan tan seguido porque eso sí termina dañando, en el caso de las laptops, la batería o algunos componentes electrónicos. Pero sí, nada más tengan en consideración que pueden llegar a caer en un bucle infinito y pues si no está contemplado sí puede gastar un poco de recursos. ¿Va? Entonces, ese grupo de instrucciones se estarían repitiendo hasta que nosotros determinemos una condición de continuación, o también se conoce como criterio de paro, cuando yo voy a parar de repetir instrucciones. Y se dice que tenemos dos tipos de repeticiones, o más bien vamos a nosotros estar en dos posibles casos cuando vayamos a repetir instrucciones. El primer caso sería cuando nosotros sabemos de antemano cuántas repeticiones voy a hacer. ¿Okay? Y ese tipo de repeticiones las podemos manejar con un contador. O sea, si yo voy a repetir 30 veces una instrucción, puedo tener un contador que empiece en 1 y vaya del 1 hasta el 30. De tal manera que cuando mi contador iguale a la cantidad de repeticiones que yo quiera tener, pues ya me cancelo o me salgo de esa estructura repetitiva y continúo ejecutando las líneas de código siguientes, ¿no? Pero muy probablemente se topen con casos en los que no saben de antemano cuántas veces tendrían que estar repitiendo una instrucción. Ese tipo de repeticiones se conocen como repeticiones indefinidas y se suele decir, de hecho en el libro lo manejan como repetición controlada por un centinela. Un centinela lo pueden ver como un criterio o condición que va a estar determinado por el código que está dentro del bucle. Ya que veamos algunos ejemplos, tal vez les haga un poco más de sentido. Pero de momento sí tengan identificado como ese dos tipos de repetición. Las repeticiones controladas y las indefinidas. Okay. De hecho aquí hay un pequeño ejemplo de cómo sería una instrucción controlada por un contador. Tal cual lo que tenemos aquí es que yo declaro mi variable contador. Lo inicializo en 0 en este caso. Tengo una variable también en la cual yo voy a almacenar la cantidad de repeticiones que voy a estar ejecutando. Y ahorita no le hagan mucho caso a esto, solo quédense con la idea de que esto es una estructura de control repetitiva y lo que esté aquí dentro es mi grupo de instrucciones que voy a repetir. ¿Vale? Entonces, aquí dice while, de hecho la traducción literal de while al español es mientras. Entonces, si se fijan, como que además de organización al código, también si lo tratáramos de interpretar al español, tiene un poco de sentido a la hora de leerse, ¿no? Porque digo, mientras mi contador sea menor a la cantidad de repeticiones que yo estipulé, voy a ejecutar esto. Entonces, ¿cuántas veces ejecutaría esta línea de código? La de esta impresión en consola, pues 10 veces, ¿no? Si se fijan, aquí empecé con el contador en 0 y las repeticiones son 10. Este operador que ven aquí, el más, de hecho, si se fijan, C++ lo utiliza en su nombre, es para indicar que voy a aumentar en 1 el valor de mi variable. Entonces, yo entro aquí a mi ciclo de instrucciones, imprimo esto, mi contador igual a, en la primera iteración o en la primera repetición, mi contador valdría 0, no le he aumentado nada. Entonces, la primera impresión que yo vería aquí sería un 0. Aumento el valor de mi contador con la instrucción contador más, que esto es lo mismo que si ustedes pusieran contador igual a contador más 1. Es como una manera nada más corta de escribir el código, ¿ok? Entonces, ya aumenté en 1 mi contador, vuelvo a la condición que quiero evaluar, a mi criterio de paro o mi condición de continuación, y me pregunto, ¿1 es menor que 10? Pues sí, sigue siendo menor que 10, entonces vuelvo a ejecutar esta instrucción.
Y ahora voy a imprimir contador igual a 1, porque en la instrucción previa, antes de volver a evaluar, yo ya había aumentado de 0 a 1. Entonces ya imprimí el 0, ahora imprimo el 1 y vuelvo a aumentar mi contador. Entonces paso de 1 a 2. Y ahora vuelvo a checar si ya me salgo del ciclo o lo sigo repitiendo. 2 es menor que 10, sí, vuelvo a hacer lo mismo y aumento otra vez mi contador en 1. ¿Vale? ¿Cuándo voy a parar de repetir este bloque de instrucciones? Cuando mi contador sea igual a 10 o mayor, que de hecho en cuanto sea igual a 10, pues cuando evalúe aquí la condición, va a decir 10 es menor que 10, pues no. Entonces va a parar de ejecutar esta instrucción, este ciclo de instrucciones, y se va a ir directamente a la línea siguiente, que sería este printf que dice fin del ciclo. ¿Va? Igual al final de la clase lo probamos. De hecho, toda esta presentación prácticamente son ejemplos, porque creo que la mejor manera de que puedan visualizar cómo funcionan este tipo de estructuras es pues tal cual ver el código, porque si lo narramos nada más así como que supuestos o imaginación, pues tal vez me revuelvan un poco más. Entonces, ¿qué identificamos en este código? Primero, que yo ya sé de antemano cuántas veces este ciclo se va a repetir. ¿Por qué? Porque estipulé que el contador va a depender de la cantidad de repeticiones, ¿va? Tengo mi variable contador. La variable de repeticiones no hace falta declararla como tal. Ustedes podrían poner aquí menor a 10, tal cual. O haber definido una constante, una macro, y ponerle máximas repeticiones 10. Eso ya se los dejo más a su criterio. Solo quería que quedara como ilustrado, ¿no? El contador menor que repeticiones. ¿Alguna duda con más o menos? Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que se ilustra bastante bien en qué casos ustedes van a controlar el contador y cuándo van a saber cuándo parar de iterar. Pero ¿y el contador conforme que le vamos a introducir datos? ¿Cómo va a ir? En este caso, el contador lo uso únicamente, valga la redundancia, para contar la cantidad de repeticiones que he ejecutado. ¿Va? Tengo las repeticiones que yo desearía alcanzar. Y el contador va a estar pues contando cada vez que yo termine un ciclo, va a aumentar en 1, en este caso. ¿Okay? Entonces, se ejecutó la primera vez, mi contador aumenta 1. Se ejecutó la segunda vez, aumenta 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegue al valor de 10, o sea, cuando aquí valga 9 y yo lo aumente 1 más, ya va a ser 10. Entonces, esta condición ya no se va a cumplir y por ende ya no voy a entrar otra vez al ciclo. Entonces, en ese caso, mi contador se quedaría con el valor de 10. Si yo lo imprimiera aquí al final, me daría el valor de 10 porque el contador llegó hasta ahí. Pero esa variable contador, véalo únicamente como para llevar un control de cuántas veces yo he repetido por lo menos este ciclo de instrucciones. ¿Okay? Funcionaría como si fuera una calculadora, ¿no? Cuando le das igual. Más bien funcionaría para ver cuántas veces la puedes ejecutar el programa en una sola unidad. Pues más bien eso, o sea, es llevar el control de cuántas veces estoy repitiendo algo. Por ejemplo, como cuando ves la calculadora y le das igual. Ah, que va aumentando el valor. Incrementando el valor. Sí, y de hecho, aquí nada más lo aumento yo en 1, pero ustedes podrían manipular, o sea, podrían hacer un incremento en 2, 3, o incluso empezar con el contador valiendo 10, y en lugar de sumarle 1, irle restando 1. O sea, ustedes pueden manipular la operación del contador como ustedes quieran, pero siempre y cuando sepan identificar en qué instrucción, en qué repetición va a parar. Y es importante eso porque, como les digo, si no sabemos marcar bien como el criterio de paro de nuestro ciclo, se va a repetir hasta el infinito. Bueno, entonces les decía, existen los casos en los que sabemos de antemano cuántas veces yo voy a estar repitiendo un ciclo de instrucciones, pero va a haber casos en los que pues va a estar algo indefinido, ¿no? Y de hecho, pues sí, se les dice indefinidos porque no sabemos antes de empezar como a programar el ciclo de instrucciones cuántas veces se va a repetir. Entonces no podemos usar tal cual una variable contador, o la podemos usar, pero no nos serviría de mucho porque no sé cuántas repeticiones voy a querer alcanzar yo como para utilizar mi contador, como en el ejemplo anterior, ¿va? Entonces, en este caso, tenemos que hacer
que la condición que marquemos en nuestro ciclo de instrucciones dependa de cómo modifico yo los datos dentro de ese ciclo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse un pequeño pseudocódigo en el que trato más o menos como de ejemplificar esta situación, pero si yo tuviera el caso de que no sé cuántas calificaciones voy a leer, o sea, suponiendo que yo no llevo un control de cuántos alumnos tengo, podría tener entre 20 o 30 alumnos, pero no sé con exactitud cuántos. Entonces, yo tendría como mi lista de calificaciones, o en dónde voy a estar yo guardando mis calificaciones, tendría como mi variable para sumar todas esas calificaciones, y empezaría un ciclo que se delimitaría con esta condición, mientras aún tenga calificaciones por leer. ¿Okay? ¿Cómo voy a determinar eso? Suponiendo que todos estuvieran formados y no los hubiera contado yo, pues mientras siga llegando gente como a darme su calificación, pues yo voy a seguir repitiéndolo, ¿no? Pero como no los conté, no sé de antemano cuántas veces voy a hacerlo, simplemente estoy recibiéndolos uno por uno hasta que ya nadie más se acerque a darme su calificación, ¿va? Ese sería como un ejemplo muy burdo, pero pues creo que se entiende en este caso. Entonces, mientras yo aún tenga calificaciones que leer, pues voy a estar sumando esa calificación con la calificación anterior. ¿Y qué voy a hacer yo después de haber leído una calificación y sumarla? Pues voy a decirle al siguiente en la fila que venga para que me dé su calificación. Entonces, suponiendo que ya llegamos al último, si yo llego a esta instrucción y digo, pues voy a leer la siguiente calificación, pero ya no hay nadie, entonces esta condición ya sería falsa porque ya no tengo más calificaciones que leer. ¿Vale? Entonces, pues pasaría a la siguiente instrucción, en el cual yo calculo el promedio haciendo una división entre la sumatoria y la cantidad de calificaciones que terminé leyendo. ¿Okay? Entonces, tal vez lo veamos reflejado mejor ahorita en unos ejemplos, pero quiero que se queden con esa idea, que en este caso yo no conté cuántas calificaciones iba a leer, sino que nada más lo iba repitiendo hasta que pues, vi que ya no había nadie y dejé de repetir esa instrucción. ¿Vale? Bien, ahora sí vamos a empezar a ver cuáles estructuras de control existen. La primera que vamos a ver es el ciclo for, o la estructura de control repetitiva for. Y de nuevo les menciono que su traducción o interpretación literal en español sería decir como para. O sea, para en sentido de para tantas cosas hacer esto. Creo que es más intuitivo el while porque lo indica como mientras tanto haz esto. Pero el for también tiene una serie de peculiaridades. ¿Cómo se declara una estructura repetitiva for? Pues primero que nada colocando la palabra reservada for. Recuerda que habíamos visto que existen distintos tipos de palabras reservadas, pues for es una de esas. Y de hecho cuando ustedes la escriban en su compilador, ya sea en línea o en el de Kotlin, van a ver que se resalta en azul o en el color que sea, pero sí va a tener un color especial porque es una palabra reservada. Entonces ponemos la palabra for, abrimos paréntesis porque en esos paréntesis van a haber tres expresiones. El for permite tener tres expresiones entre sus paréntesis. Más bien, ¿qué nos va a representar la expresión 1? La expresión 1 del for va a indicar que vamos a inicializar cosas, ¿ok? En este caso yo estoy inicializando mi variable contador en 1. ¿Podemos inicializar más? Sí, pero pues usualmente la estructura, y ya lo van a ver en ejemplos posteriores, la estructura del for es siempre inicializar en la primera expresión. Seguido de eso, con un punto y coma, vamos a pasar a la segunda expresión. La segunda expresión es mi criterio de paro o criterio de continuación. Ese criterio o condición es como lo que vimos ahorita en el primer ejemplo en el while. ¿Se acuerdan que teníamos la comparación de mi contador contra el número de repeticiones? Va, pues en el for, la segunda expresión va a ser mi condición o criterio de paro. Y la tercera expresión puede utilizarse o no, porque se suele decir que en la tercera expresión vamos a manejar, pues, qué va a pasar al final de cada ciclo. En este caso, al final de cada ciclo,
yo quiero aumentar mi contador en 1, entonces pongo el contador más. Digo que se puede omitir porque podemos dejar la expresión 1 y la expresión 2, y ya nosotros al final de todo el bloque de instrucciones poner esta instrucción de contador más. Pero digamos que la estructura de control for lo que busca es como identificar los puntos claves de una repetición o un ciclo, ¿va? Que es definir mis valores iniciales, la condición de continuación o criterio de paro, y qué va a pasar para yo manejar esas repeticiones. Entonces en este caso yo manejo mi contador, ¿va? Ponerlo aquí es directamente como si ustedes lo pusieran al final de su bloque de instrucciones, solo que pues lo podemos manejar aquí y digamos que queda como un poco más sencillo de interpretar. ¿Ok? También usualmente esta condición nos va a devolver el valor final que va a tener nuestro contador. En este caso yo le estoy diciendo que ahora mi contador quiero que llegue a ser igual a 10. En el otro era que sea menor a 10, pero aquí contemplo el caso de que sea menor o igual a 10. Entonces, si yo empiezo con mi contador valiendo 1, ya no 0 como el primer ejemplo que vimos, pero ahora agrego que va a ser menor o igual a 10, se va a seguir repitiendo 10 veces esa instrucción. Solo cambió un poco el cómo yo interpreté la manera en la que iba a hacer las repeticiones. En el primer ejemplo, en el ejemplo del while, empezaba con mi contador en 0 y decía que mientras sea menor a 10. Aquí empiezo en 1 y contemplo que sea menor o igual a 10. Existen distintas maneras de obtener la misma cantidad de repeticiones, pero utilizando distinta lógica, ¿va? Y eso va a depender mucho de ustedes como programadores, cómo lo escriban. Pues ya, creo que vamos a pasar a un ejemplo. Ok, por ejemplo aquí vuelvo otra vez. De hecho el for, por excelencia, va a ser siempre utilizado en las repeticiones que van a ser controladas por ustedes, porque su estructura o el cómo está diseñado es para que ustedes sepan exactamente cuántas veces lo van a repetir. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo prácticamente el mismo ejemplo que vimos con el while al inicio, pero lo adapté como a manejar con la estructura de control for. Entonces, si se fijan, yo declaro mi variable contador, ahora no la inicializo directamente ahí. Declaro mi variable de repeticiones, esa sí la inicializo ahí, aunque perfectamente lo pude haber inicializado acá también, pero pues para que quede más ilustrativo. Entonces yo declaro la palabra for, abro paréntesis y escribo mis expresiones. Mi primera expresión, digo que el contador es igual a 1. Mi segunda expresión, contador menor a repeticiones. Y mi tercera expresión, el aumento de mi contador, contador más. ¿Cuántas veces se repetiría esta instrucción? 10. Muchas porque no tienes un número de terminación. Sí, Pues sí, lo tengo, repeticiones. No, pero tienes contador igual a 1, Ajá. pero ya más abajo no tienes igual a 10 o menor a 10 o... Pero es Está que en la la repetición es 10 Sí. mayor, ¿no? Sí, es lo que les mencionaba en la diapositiva pasada. La estructura del for quizá no es tan intuitiva, pero digamos que dentro de sus paréntesis queda aglomerado lo general. ¿Cómo voy a inicializar el ciclo? La condición que va a estar determinando cuándo voy a parar y finalmente qué voy a hacer al final de cada ciclo. ¿Okay? Entonces digamos que queda como más cosas dentro del paréntesis, pero si lo ve así como el inicio del ciclo, cuándo parar y qué va a pasar al final del ciclo. Entonces sí tengo mi condición de paro o mi criterio de paro, que es mientras el contador sea menor que las repeticiones. Entonces, ¿cuántas veces se repetiría? Entonces, como en el otro anterior que tienes, Ajá. lo tienes así de 1, lo tienes a 10. Arriba está declarado. Ajá, No, sí, pero acá abajo ya en el for. No le cacho la idea. O sea, O sea, dentro no del es for- necesario ponerlo acá abajo. No, porque están Repeticiones. repeticiones. Es que Está ella aquí decía de ahorita. repeticiones igual o menor a 10, ¿no? al otro que tienes. A ver, Como lo declaraste arriba ya acá. ¿aquí o ahí? Aquí o en el otro ejemplo. En el anterior. Así ahí. Aquí. Que tiene for contador igual a 1, Ajá. punto coma contador. Menor o igual a 10. Ajá. No sé qué. A eso me refiero. Ah, pues ¿Por qué no lo tienes
Ah, ¿por qué no lo puse igual? Ajá. De hecho, era parte de la pregunta, digamos que es un tanto trampa. Les pregunté cuántas veces se iba a ejecutar, digo, igual está la respuesta, pero en el ejemplo pasado, este se repetiría 10 veces. ¿Por qué? Por ese menor o igual. Si se acuerdan, el operador menor o igual contempla dos casos. El caso en el que el número efectivamente sea menor que el que le estoy diciendo, y el caso donde es estrictamente igual. Entonces, cuando yo nada más pongo el menor que, ya estoy quitando el caso donde sea igual. Entonces, digamos que quito la iteración, ¿va? Por eso aquí nada más se ejecuta 9 veces. Si yo lo hubiera inicializado en 0, sí se ejecuta las 10, por la condición que estoy manejando, que es contador menor que repeticiones. Si yo lo hubiera puesto menor o igual a repeticiones, sí se ejecutaba las 10 veces. A eso voy con que mucha de la lógica que ustedes utilicen para determinar sus condiciones o criterios de paro va a ser la que determine cuántas veces se va a estar ejecutando. Pero buena observación, sí, es básicamente eso. Sería como contrastar. Maestra, entonces el ciclo es de 10, termina el ciclo y empieza a contar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, como yo no lo indico, no. Se termina el ciclo y yo paso de ejecutar esto a irme a esta línea de acá. Pero yo podría volver a poner otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Eso va a depender de cómo lo estructuren ustedes. Pero una vez termine yo el ciclo en base a lo que estipulé con mi condición de paro, va a ser cuando salga y pues no se ejecutaría nada más que las líneas posteriores. O sea, ya no volvería aquí prácticamente. Una vez termine el ciclo, el compilador se olvida de esta línea y pasa a la siguiente. Si hubiera 100 líneas de código debajo del ciclo, se ejecutan esas 100 líneas una vez termine el ciclo. ¿Okay? Entonces, ahí las vemos, se ejecutó nada más 9 veces. Empecé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Simplemente por esa... Para que se nos tiene que empezar de 0, siempre. No, tiene que haber un igual o algo así podría ser en ese caso. Las dos opciones son válidas. Yo podría empezar de 0 y mientras... Para que las 10. Ajá, mientras 0 sea menor que 10, se va a ejecutar estas 10 veces. O podrá empezar en 1 y mientras 1 sea menor o igual a 10, se va a ejecutar estas 10 veces. Entonces tengan cuidado nada más con qué operadores usan, porque pues puede que se les vaya una que otra repetición de más, nada más por los operadores que usaron para crear su condición. Pero sí, qué bueno que se observaron esos Pero ahí, detalles. maestro, por ejemplo, lo que está mencionando es de que Ajá. si yo lo inicio en 0 y quiero que se repitan 10, entonces tiene que terminar en 10 precisamente o... El 9. El 9 para que termine en 10. ¿no? Bueno, el número, el contador sí llegaría a 10, pero no entraría en la instrucción simplemente por la comparación, porque yo estaría diciendo 10 menor que 10, y pues eso es falso. Entonces, si yo empezara con 1 y tuviera un menor o igual a 10, llegaría hasta el 11, y es donde sale, porque 11 ya no es menor ni 10, ni tampoco igual a 10. O sea, pueden inicializarlo como ustedes quieran, en 0, en 1, en 2, en 3. Da igual realmente siempre y cuando tengan ustedes bien marcado cómo van a estar manejando su contador. Es también lo que les mencionaba. Profe, entonces si iniciamos en 0, Ajá. nos va a hacer va a contar igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, en la primera ¿9? repetición. Ajá. En la primera repetición sería 0. Y sería la primera, por Ajá. decir, y terminaría en 9. Terminaría en 9. Ajá, que sería Pero la 10. cuando sea 9, va a aumentar uno más por el final de la instrucción. Ajá. Entonces aumenta ese uno más y digamos que ya no volvería a ver yo reflejado que se repite porque ese 10 Ya terminaría. ya hace que termine, ya hace que mi condición sea falsa. Ujú. ¿Okay? Entonces nada más fíjense bien en los operadores relacionales que van a usar, porque se pueden dar estos casos de como confusión entre cómo lo inicializo y cómo lo estoy comparando. Pero mi recomendación es que si se les hace más fácil comparar empezando de 1 y que siempre decir menor igual o igual igual, pues lo manejen así. Siempre traten de... Dentro de la programación hay como una norma que nos dice que siempre mantengamos las cosas simples. Entonces, mientras ustedes lo mantengan simple para ustedes, es mejor que intentar como ser muy rebuscado, ¿no? O sea, no sean como este ejemplo tal vez. Vale, entonces ya vimos la primera estructura de control que es el for. Ya habíamos visto el while en un ejemplo, pero vamos a observar como las principales diferencias respecto al for. ¿Cuáles son? Primero que nada, que el while no va a tener como 3 expresiones dentro de sus paréntesis, solo va a tener una expresión.
Y esa expresión sí está marcada como tal cual mi criterio de paro o condición de continuación, ¿va? ¿Cómo lo debería de manejar yo? Pues antes de yo declarar mi while, debería de tener inicializados los valores que van a estar operando dentro del ciclo, ¿no? Que si lo ven más o menos, el for es como un while, pero en el que se pone todo entre paréntesis, porque esto puede ser producto o contador, lo que sea, es un ejemplo, ¿vale? Pero esta inicialización dentro del for va primero, luego después del punto y coma va la condición, y después de mi condición va cómo voy a ir aumentándolo, ¿ok? Entonces el for lo que buscaba más o menos era como englobar todo lo que hace un while, pero pues como en una sola estructura. Al final del día pueden utilizar la que les convenga o la que se adecue más, pero si lo quieren ver así, el for es como un while más simplificado o mejorado, ¿va? Entonces tengo mi criterio de paro. Previamente, antes de yo entrar al ciclo, declaro como el valor inicial de mi variable, y aquí estoy poniendo que el producto es, de hecho quiere haber sido precio, pero bueno, le puse producto igual a 2. Si yo tuviera aquí mi variable precio, o mejor dicho, esto debe ser producto, mientras el producto sea menor o igual a 100, yo voy a entrar a este ciclo de instrucciones. Y yo voy a estar operando el valor de esta variable, ahora no sumándole 1, sino multiplicándolo por 2. Entonces la cantidad de veces que se llegara a repetir esta instrucción va a estar determinado por ahora de cuánto en cuánto va a estar aumentando el valor de esta variable. Porque si yo empezara en 2 y luego multiplico ese producto por 2, va a ser 2 por 2, 4. Entonces en la siguiente iteración, o en la siguiente repetición, va a ser 4 por 2, entonces va a ser 8. En la siguiente repetición va a ser 8 por 2, 16. En la siguiente va a ser 32. En la siguiente 64. En la siguiente 128. Entonces hasta que yo no llegue a ese 128, esta condición, repito, debería ser producto, no sé por qué puse precio, pero esa condición sería falsa. Entonces, ¿cuántas veces lo repetí? Creo que fueron como 7, 8. No lo repetí las 100 veces que me podría haber imaginado al principio cuando leí esta instrucción. Pues tal vez se las 100 veces. A eso voy con que va a depender mucho de cómo ustedes manipulan la información dentro de su ciclo. Porque en el ejemplo del contador yo aumenté en 1 cada vez que realizaba una repetición. Aquí no me interesa tanto llevar como un control de las repeticiones, sino más bien checar el final de mis datos, o más o menos contrastar cómo manipulé yo la información dentro del ciclo. En este caso, pues simplemente le voy multiplicando por 2. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Cuando son ciclos que van a estar determinados por un contador, sí me interesa llevar un conteo de las instrucciones que se repiten, de las repeticiones, mejor dicho, pero va a haber ocasiones en las que los ciclos van a estar determinados en base al valor de una variable que puede cambiar de X o Y manera dentro del ciclo. ¿Okay? Entonces, la estructura del while es más sencilla y de hecho creo que es la que mejor se lee, por aquello que les digo de que mientras producto menor o igual a 100. Entonces, en lo personal, creo que en la carrera llegué a utilizar más esta porque me gustaba cómo se escribía, pero tanto el for como el while se pueden utilizar prácticamente de la misma manera. ¿No puedes ingresar al mismo contenido? Sí. Ahí el for de for y while. Sí, de hecho lo único que cambiaría es cómo estructuran ese contenido, porque si se fijan, acá tenemos la inicialización antes de yo declarar el bucle o el ciclo. Luego, dentro de los paréntesis, únicamente pongo la condición. Y antes de terminar el ciclo, o el cómo voy a manipular yo la información, queda al final de ese ciclo de instrucciones. Mientras que en el for yo agrupaba todo dentro de los paréntesis. ¿Okay? De hecho, podríamos verlo así. Si yo tuviera el mismo ejemplo, pero con este for, hubiera puesto producto igual a 2, producto menor o igual a 100, y producto igual a producto por 2. O sea, todo eso lo puedo ver englobado ahí. Por eso digo que tal vez el while es un poco más legible que el for, porque el for agrupa todo ahí y pues, si no tenemos muy en mente cómo está estructurado el for, pues queda un poco rara la sintaxis. Mientras que el while pues queda como un poco más declarativo cada parte de cómo voy a estar manejando yo ese ciclo. Y pues aquí puse el mismo ejemplo con el for, pero ahora con el while. Aquí sí estoy manejando con mi contador, tal cual.
el número de repeticiones. Y ahora si se fijan, sí se ejecuta 10 veces. ¿Por qué? Porque empecé en 0. No, de hecho se ejecuta 11 veces. Porque empecé en 0 y ahora agregué la condición de menor o igual. Entonces vuelvo a eso, a que se fijen en ese detalle de qué comparadores relacionales usan. Y si nada más quisiera 10, Pues le nada más puede poner pongo que empiece en 1 el contador y que sea menor o igual a 10, bueno, las repeticiones. O que empiece en 0 y que nada más sea menor a repeticiones. Ya que empiezan a programar van a ver como esas pequeñas diferencias, pero en este caso la diferencia de repetición de instrucciones pues es nada más de 1 o 2. Pero puede haber casos en los que si no declaran bien o si no tienen bien definido cómo van a manejar ustedes sus ciclos, pues las instrucciones que van a obtener al final van a ser mucho más o menos de las que esperan. Y pues si se fijan, es el mismo ejemplo que vimos con el for respecto al contador, solo que con el while, pues creo que queda un poco más sencillo la estructura y no queda como que tan largo. Declaramos inicializando nuestro contador, hacemos nuestra comparación y siempre aumentamos al final de cada, aquí se me fue una D, aumentamos al final de cada ciclo de instrucciones, pues la variable contador en 1. Y finalmente, bueno, ya vimos el for, el while, y existe una más, por lo menos dentro de 6 C++. Existen otros lenguajes de programación que también contemplan, pero existe el do while. El do while, la principal diferencia o la razón por la cual existe es que va a haber ocasiones en las que sabemos de antemano que por lo menos una sola vez sí se va a ejecutar este bloque de instrucciones. ¿En qué casos se me ocurren? Por ejemplo, no sé si recuerdan que la clase pasada les mostré como un pequeño ejemplo de un menú sencillo que ponía opción 1, opción 2, opción 3. Yo diría que ese es el ejemplo más claro de cuándo ustedes podrían usar un do while. ¿Por qué? Porque por lo menos sé que la primera vez que se ejecute el programa se debería demostrar el menú. Entonces ustedes podrían tener aquí su menú y mientras el usuario no se salga del menú, seguirlo mostrando. ¿Okay? Entonces, a eso voy. El do while, véanlo de esa manera. De hecho, queda también como, si lo quisieran ver un poco en español, hacer mientras. ¿Okay? Entonces, vas a hacer esto mientras la condición se cumple. Si se fijan, el while tenía su condición arriba, o era lo primero que se evaluaba. Aquí primero ejecutamos lo que esté dentro del ciclo y luego evaluamos por primera vez. A eso voy con que por lo menos cuando usen esta estructura, lo que esté dentro de aquí se va a ejecutar sí o sí por lo menos una vez. Ya si la condición resulta que no permite que se repita una segunda vez, pues ya no nos interesa porque ya lo repetimos por lo menos una vez. Y pues puse el mismo ejemplo, aquí ahora sí puse bien producto. Entonces empezamos con producto igual a 2. Esta instrucción la ejecuto la primera vez sí o sí, independientemente de lo que yo tenga acá escrito. Y posteriormente evalúo la condición. Entonces yo creo que a grandes rasgos es la diferencia. Y pues ya dependerá de las tareas que les deje, cómo ven ustedes cuál estructura de control repetitiva les conviene más utilizar según qué casos. Pero siempre pueden utilizar cualquiera de las tres, siempre y cuando sepan cómo manejar ustedes las condiciones y los valores que van a estar determinando si se repite otra vez el ciclo. Okay. Pero sí traten como de identificar más o menos para qué tipo de problemas les serviría usar una u otra. Aunque les digo que sí pueden usar las tres sin problema y ya. Pero sí, traten de como antes de empezar a resolver un problema, no les digo que le den muchas vueltas, pero decir, tal vez el while me funciona aquí mejor por esto y esto. O tal vez el do while porque sí quiero que se ejecute por lo menos una vez. Traten como de hacer ese ejercicio de conciencia a la hora de escribirlo. ¿Pueden poner el ejercicio en En lo anterior. Acá. Tocan la puerta y se fue corriendo. el texto. ¿Xochitl Cabrera aquí? ¿No le suena? No. Tal vez en el aula de ahí. ¿Alguna forma de que puedan ver esto bien? Me habían comentado que los aires están programados para que se pongan hasta las 10:30. ¿A las 10:30? Sí, como... Ahí
Sí, es que miren, No, ya lo están preguntando. si tienen mucho calor, Pues si no para dejar la punta ahorita. Más bien. La identificación. es que ya no quedó nada de peso. Para eso es la función principal para mandar votos. Y los dos Va. Y ya nada más para terminar con el tema de las estructuras de control repetitivas. Tenemos otra vez el mismo ejemplo del contador, pero ahora, si checamos, estamos usando el do while. Y pues aquí se repite 10 veces, de nuevo, porque yo lo inicializo en 0 y la condición es que sea nada más menor a la cantidad de repeticiones, 10. Entonces, si se fijan, obtuvimos resultados prácticamente similares. Ajá. Lo único que varió en la cantidad de repeticiones que yo ejecuté fue el cómo manejé yo la lógica para parar de repetir. Entonces, a eso voy con que ustedes pueden utilizar cualquiera de las tres estructuras que vimos, siempre y cuando tengan en mente cómo van a determinar o cómo van a parar de repetir el ciclo. ¿Okay? Sí, igual digo, al final de la clase les subo las presentaciones. Ah, entonces, pues de una vez si quieren. Ah, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Tengan dudas, por favor. Porque siento que en la clase tal vez no tienen dudas, pero luego veo que no todos entregan las tareas, entonces no sé si eso es un reflejo directo de que sí tienen dudas y no saben cómo hacer las tareas, o que nada más no tienen tiempo, o que les da igual, que no me doy a expresar Pues bien. ya sabe que yo aquí entiendo súper bien. Pero te vas y ya te Bueno, ya cuando estoy en mi casa para hacer las tareas, Se les va. Pues yo no me voy a otro lado. Sí, estamos haciendo la tarea. Prácticamente podemos copiar su código. Así eran las clases pasadas. En sus Sí, de hecho, los archivos que subió estaban los códigos de las tareas. Nomás era copiarlos y pegarlos. de yo hecho, también puedo hacer mal. Y para copiar. de hecho mi idea, Y con yo lo que- apunto todo. Y aún Digo, así no, con me observación causa nada. mucho problema, la verdad. Ah, no se Yo puede. entiendo Uno de súper la tarea bien. porque quiere. y de hecho lo que estaba pensando, digo ahorita que mencioné eso de que tal vez en su casa se les complica tanto como programar o lo que sea. Y es que yo hago las tareas hasta los Mira, eso es algo que debe de ser. Como más o menos qué días ustedes destinan a hacer tareas. Porque es como Los fines de sábado, domingo. fines de semana. Cuando yo hago tareas. Ok, entonces los fines de semana es cuando más tiempo tienen. Es cuando tienen, bueno, sí me imagino que entre semana está. Entonces, ¿me puedes poner una clase? Yo les había comentado en la clase pasada que si necesitan hacer llamada o algo así, sin problema el fin de semana puedo, o sea, nada más que sea, primero que me digan como a qué hora se les acomoda. Y ya yo les digo, ¿saben qué? Si el sábado tuvieran dudas y hay 10 personas que quieren conectarse, nos conectamos 1 hora, 2 horas, las que sean necesarias. Sí, o sea, realmente digo, pero a mí me pagan para asesorarlos, entonces Es que sí, aprovechen como ese tiempo de... yo eso, por ejemplo, yo me quedé, porque nada más, o sea, lo puse lo del programa y nada más, al principio sí lo había puesto para yo teclearle el nombre, ¿no? Nombre y ya, no tecleaba. Luego yo dije, no, nada más tiene que imprimir. Lo quité y luego ya nada más imprimían el nombre y ya lo demás ya no me lo imprimían, nada más en el nombre se quedaba. Pues probablemente, digo, por ejemplo, ese tipo de cuestiones me gustaría que checáramos aquí. Si tienen el ejemplo, pues ahorita lo hacemos funcionar. ¿Sí? Pero miren, lo que podemos hacer de mientras es, primero, teniendo ya en mente que los días que ustedes trabajan sus tareas son fines de semana, yo el fin de semana estar más atento a, digo, por ahí el sábado y el domingo sí mandar un mensaje y traté de responderlo en cuanto lo vi.
Primero eso, yo estar al pendiente. Segundo, si para una tarea que creen que van a necesitar como una explicación extra o que nos conectemos a una llamada, sin pena, aunque sean las 10 de la mañana y nada más tienen chance ahora, me mandan mensaje y si yo tengo chance de conectarme, me conecto sin problema y vemos qué dudas tienen. ¿Okay? Entonces, quítense como la pena o lo que sea que les pase por la cabeza a la hora de querer preguntar. Nada más díganme, oiga, profe, ¿se puede conectar a tal hora? Tengo tal duda. Y ya vemos también si la duda merita una llamada, porque si es algo sencillo que les puedo responder por mensaje, pues se lo respondo. Si ya es algo más complejo, pues ya busco yo el tiempo en el día para conectarnos y que quede como eso. Pero el chiste sí es que vayan trabajándolo ustedes en su casa, porque pues al final del día, si yo les explico y ustedes entienden aquí, pues cuando pasen a su siguiente semestre y olviden ciertas cosas de las que vieron acá, muy probablemente lo sé, porque yo también fui estudiante, van a decir que el profe no lo enseñó o que no lo vio. No lo explicó. Y yo quiero evitar eso, entonces, incluso si se da el caso y tenemos contacto, que yo creo que sí, porque voy a seguir trabajando aquí, en futuros semestres, si llegan a necesitar como asesorías de programación por alguna materia u otra, se pueden acercar sin problema, ¿no? Lo que me interesa a mí, ustedes sí es de mí, pues lo que me interesa a mí es que ustedes sí se lleven algo de esta materia y que no nada más la hayan pasado pues escuchando o viendo lo que se hace aquí. No les voy a decir que sean programadores, porque tal vez no es la tirada, pero sí que vean como más o menos las utilidades que tiene la programación para el sector al que se dediquen, que es la tecnología. Entonces, es muy inherente programar a la tecnología hoy en día. Entonces, bueno, ya les pregunté si tenían dudas, pero como no hay dudas... Sí, hay muchas, yo lo puedo hacer. A ver, si tienen dudas, vamos a sacarlo de una vez. ¿Se puede regresar? Sí. Podemos hacer eso. Para ver ese dice que tenemos ahí. Ya quedó. Ahorita lo... Yo ya hice ese. Bueno, lo copié igual. Pues está bien, digo, estos ejemplos... Es que la copiara como quiera, pero ya cuando lo tienes tú que hacer es... Mira, y yo llego tarde y le digo a mi pareja, ¿cómo te confundimos? Porque yo entiendo, sí entiendo algo, pero ya no sabemos que me pongo a hacer tareas. No entiendo, no sé por dónde. Bloqueada así súper cañón y yo apunto todo y aún así Pues mire, la mejor manera de aprender algo es equivocar. Entonces, no le tenga miedo como a programar y que le salga mal. Usted programe como se acuerde lo que vio, como investigue qué se hace. Y ya si de plano no lo hace funcionar, pues suba la tarea, lo que sea que haya dejado y ya vemos qué correcciones hay. Pero a mí lo que me interesa es que sí empiecen a practicar a programar. Entonces sí, es que su a mí me faltaba la de los códigos porque no tuve idea de cómo empezarle. Podemos hacer esto también, además de las asesorías y las dudas que tengan el fin de semana y las llamadas que podamos hacer. Se me ocurre que al final de la clase destinemos media hora para que ustedes trabajen en sus tareas. Y todas las dudas que vayan saliendo se las vamos resolviendo aquí. Pero qué bueno que me aclaran eso de que tal vez... Es que va a haber tareas que son más complejas. Lo que puedo hacer es... Bueno, ya mencionaba el compañero que muchos de los ejemplos ayudan a que hagan sus tareas. Pero, miren, por ejemplo, la tarea que se va a liberar hoy... No liberen a nadie, güey. No liberen primero. Ya se liberó. Digo que ya está más compleja, no porque sea difícil de resolver, sino porque ya requiere que lo que vayan a programar esté un poco más extenso. ¿Qué es? Es un validador de fechas. ¿Por qué un validador de fechas? Porque ya vimos comparadores, ya vimos operadores relacionales y estructuras de control selectivas. ¿Okay? Entonces yo considero que ustedes ya podrían resolver el problema que les comenté aquí. Y la idea general es que ustedes ingresen el día, el mes y el año para generar una fecha y validen en base a esos tres valores si es una fecha válida o no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí les di algunas ayudas, como decir, tengan en cuenta que si es enero, es una fecha válida si es del 1 al 31. Si es febrero, es del 1 al 28, pero si es año bisiesto, el 29 cuenta. Entonces, puede parecer muy compleja, pero al final de cuentas,
son puras validaciones, o sea, lo que van a tener en su código van a ser puros ifs o else ifs o switch, que van a comparar nada más el valor del día, el valor del mes y el valor del año. Y aquí les puse nada más como un pequeño pseudocódigo de cómo checar si un año es bisiesto o no. Si veo que se les complica mucho, digo, olvídense de las fechas de entrega de momento. Evidentemente si se acaba el curso y no entregan nada, pues sí voy a tener que ver eso, pero de momento les propongo que, por ejemplo, a final de, ¿qué hora son? Ahorita a las 9, les puedo ir como empezando a programar más o menos cómo debería ir haciéndose esta tarea. Les puedo programar 2 ejemplos para validar enero y febrero y que ustedes hagan el resto. O sea que tenemos que validar todo el año. Sí, los 12 O meses. sea, no, no, tienen que ser los Es 12 que, meses. Ay, no. Suena difícil, pero... Ya ves cómo es. No, suena... Tengo con un mes, que sea. No, mira, suena difícil, Yo iba a elegir un mes. pero no va a validar los 365 días del año. Entonces, si haces un mes y corre, copias en los demás. Es una opción. variable nombre. No, es que, a ver, mira, vamos... Casi lo dice. A ver, vamos descomponiendo el problema en pequeñas partes, ¿va? Primero, ¿qué posibles días existen? Pues del 1 al 31, independientemente del mes. No va a haber un día 32 ni 33. Entonces ya tienen su primera condición. O sea, si un día, si el valor del día está entre 1 y 31, ya puede que sea una fecha válida. Y ya podríamos meter ahí marzo, julio, mayo. ¿Cómo les recomiendo yo que validen los meses? Pues con números, o sea, pueden poner que enero se iguala a 1, febrero 2, marzo 3, así hasta el 12. Entonces ya tienen su rango de días para ver si puede ser un día válido. Su rango de meses para ver si puede ser un mes válido es del 1 al 12. Su rango de años puede ser cualquiera, porque realmente pueden existir años menores a 0, como los años antes de Cristo, o sea, el año 0 o cualquier año después del 0. Entonces, el año puede ser cualquier número. Los meses del 1 al 12. Pero ¿y ahí cómo lo declaramos? O sea, es año. Mira, vamos haciéndolo, ¿va? Pero nomás les voy a ayudar con como los primeros pasos. Por enero, si quieren nomás. No, febrero, porque Los primeros 12. Sí. Yo dije, no, pues yo empiezo con mayo, y ya. Ese va a ser para usar cuando... Bueno, vamos a hacer en C, y ya ustedes lo hacen en C o C más o menos, ¿no? No quiero hacer la muchacha manual. No, porque está más fácil. ¿Está más fácil C o C más? C más menos. ¿Sí? Pues les ahorra más dolores de cabeza. es que son menos comas, puntos y de... Pues yo siempre lo hago en C. Me gusta lo complicado. Pues no, nunca lo entiendo. Pues es que las comas y eso sí lo hallo, pero ya las demás no. A ver, vamos haciendo entonces, ¿vale? Esta aplicación que uso es nada más por el fondo negro porque el código de Blocks está blanco, se ve muy blanco y luego en las grabaciones no se ve bien. Ahorita lo compilamos, ¿va? Entonces, ¿cómo empezaría yo? Bueno, pues primero incluimos, ahí se ve bien, no, ¿verdad? Aquí las dos. Incluyo la librería, ¿no? Si fuera el C++, incluyen la de iStream. Entonces, ahora claro el main. De hecho, aquí tengo una extensión que me autocompleta código y funciona en base a GitHub Copilot, que es como una inteligencia artificial. Entonces, a eso voy con que la inteligencia artificial la deben de usar como una herramienta, no como Para que para que le resuelva todo. okay. Entonces, ¿qué era yo respecto a los meses? ¿Se acuerdan que vimos las constantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar una constante para el mes de enero que sea el valor de 1.
Profe, ahí tengo una duda. ¿Siempre hay que declarar constantes? Siempre que ustedes sepan que ese valor no cambiaría, lo pueden usar. Como para no poner ahí nada más el numerito y que ustedes sepan qué significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría comparar el mes que lea respecto a 1. Pero, ¿qué tal si en unos meses yo vuelvo a leer ese código y ya no me acuerdo por qué puse que sea contra 1 o contra 2? Si queda, por ejemplo, con una constante que diga mes contra enero, pues yo ya sé más o menos qué quería hacer. A eso voy con que las constantes son como para legibilidad del código. Las pueden usar, sí o no, pero depende mucho de cómo quieran ustedes escribir su código. Evidentemente, mientras más entendible sea el código, es mejor para ustedes y mejor para la gente que trabaje con ustedes. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí yo definí mis 12 constantes. Entonces tengo una constante por cada mes. No voy a hacer lo mismo con los días porque no tendría caso. Entonces, por ejemplo, yo solicito en su tarea que lean el día, el mes y el año. Entonces puedo poner así. Dame el día. Y luego leo el día con scanf, si se acuerdan, ¿no? ¿Por qué aquí me marca error? Porque no he declarado ninguna variable. Entonces voy a poner día, mes y año. ¿Por qué año? Porque pueden poner la ñ, pero tal vez en algunos compiladores les dé problema. Entonces, siempre traten de que aunque programen en español, no utilizar caracteres tal cual del español para programar. O sea, no usen muchos acentos o la ñ o cosas así porque les puede dar problemas. Y hay maneras de hacer que el intérprete o compilador lea ese tipo de caracteres, pero es mucho show. Entonces, le pongo año por no poner ano, pero se entiende, ¿no? Leo el día, leo el mes y leo el año. Yo ya tengo esa información y de hecho aquí ya me lo está completando más o menos la inteligencia artificial, pero suponiendo que primero quiero validar nada más si el día es un día válido, puedo decir si día es mayor que 0, o sea si se empieza del 1, o si el día es menor o igual a 31. ¿Va? Si ese día es, o sea, si esa condición se cumple, entonces yo podría empezar a validar ya el mes. Pero aquí entraríamos más o menos en lo que yo les comentaba la otra vez, que como que ir colocando if tras if tras if tras if dentro uno cada de otro, hace que quede muy legible. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se les ocurre que podemos hacer como para no crear eso? Entonces, miren, a mí lo que se me ocurre ahorita es crear una variable que me diga es fecha válida. Que de hecho esto se conoce como, dentro de la programación, como una bandera. Una bandera es una variable que me va a decir verdadero o falso, nada más. Y se le dice bandera porque es como dar la bandera o bajar la bandera. Es un término muy raro, pero véanlo así, como un valor de una variable que me va a indicar si sigo haciendo algo o no. ¿Okay? Entonces, el 0, si se acuerdan, significa falso. Yo podría decir aquí, si ya tengo que el día es válido, puedo decir que probablemente la fecha también llegue a ser válida. ¿Vale? Entonces lo puedo poner como que tal vez vaya a ser válido, o lo puedo dejar en 0 hasta que yo no me cerciore de que la fecha es válida. Entonces ahorita lo podemos dejar así. Aquí sí creo que voy a pecar de validar ahorita por rapidez los meses así, pero yo podría tener, no, de hecho, la mejor manera de validar los meses, y esto sí se lo recomiendo, es que usen el switch. Entonces, por ejemplo, yo tengo el mes y podría tener el case de enero, el case de febrero. Creo que con eso está más. Bueno, de una vez todo. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. No sé cómo lo completas. Bueno, y de hecho aquí... el break. El break. Creo que no lo había comentado. Pero se va a dar el caso en el que ustedes necesiten salir de una instrucción.
se usan más en ciclos o cosas así, de hecho lo íbamos a ver en unos ejemplos, pero el break es como decir romper. Entonces, si ustedes llegan a poner un break, va a romper la estructura inmediata en la que está, entonces nada más va a salir, por ejemplo, de este switch. Si estuviera dentro de un ciclo, sale de ese ciclo, ¿no? Ya veremos ejemplos, pero ahorita no le presten mucha atención. Nada más que el switch sí tiene que llevar por cada caso un break. Y de hecho, aquí ya se me ocurrió que quizá lo primero que valga la pena leer sea el mes, bueno, validar el mes antes que el día, porque si analizan la lógica de la tablita de aquí, lo que determina el rango de días es el mes, ¿okay? Entonces, quizá, digo, lo pueden implementar como ustedes lo entiendan mejor, pero quizá el switch para el mes sea lo primero que deberían de evaluar. ¿Qué va con más? Bueno, es que febrero es un caso especial. De hecho, si se fijan, aquí ya me dio como una idea de cómo podría yo resolver esto. Por cada mes, checar el rango de días. Y si se fijan, aquí lo que está pasando, lo pongo acá, es que me está agrupando los meses que tienen 31 días definidos. Entonces, al yo poner así cada case seguidito, estoy diciendo, como en todos estos casos, aplica esta validación. ¿Okay? Y ahora iré el caso de febrero, que el caso de febrero es un tanto especial. Y aquí nada más me contempló el 28, no me está contemplando el caso de año bisiesto, pero eso ya lo pueden manejar ustedes después. Y seguirían los casos que nada más tienen 30 días, como abril, junio, julio, septiembre y noviembre. Vale. Entonces, por ejemplo, así con estas pocas líneas, pocas relativamente, pues, ustedes ya tendrían un validador de fechas que se basa en nada más el mes y el día, solo que debería pendiente checar cómo validar el año. Y pues la validación de saber si es bisiesto o no, de hecho lo pueden buscar tal cual en internet, aunque ahí está el pseudocódigo que les puse, pero pueden poner cómo determinar si el año es bisiesto o no en C. Y de seguro ya hubo un fulano que tuvo el mismo problema y lo respondió en algún foro o página. De hecho aquí miren, este chavo o esta página más bien hizo que definió de 1900 a 2300 los años bisiestos. No, es que aquí hace una validación que de hecho, miren, es este. Y si se fijan, es lo mismo que le puse es nada más una operación. O sea, vamos viendo. Aquí en el pseudocódigo que les puse, dice, si yo divido el año entre 4 y su residuo es 0, prosigo. Y además, el año, si lo divido entre 100, tiene también un residuo distinto de 0, o el año dividido entre 400 tiene un residuo igual a 0. No le busquen mucho la lógica, es nada más por aquello de que pues cada 4 años es bisiesto, pero si es por ejemplo el año 2000, 2100 también se considera bisiesto. Entonces esa validación lo que hace es nada más contemplar esos posibles casos. Entonces no tendrían que validar, si es 2000, sí, 2001 no, 2002 no. O sea, no tendrían que validar todos esos años, sino que existe una operación matemática o lógica que nos ayudaría a determinar si es bisiesto o no. Entonces, este mismo pseudocódigo que les puse aquí es esta operación sencilla, bueno, esta operación de acá. Digo sencilla porque está muy resumido para lo que queremos hacer. ¿Ven? Si el año dividido entre 4 tiene un residuo de 0, el módulo, si se acuerdan, lo que nos daba era el residuo. Entonces yo pongo año entre 4 y su módulo es igual a 0. Y luego yo digo, y aquí ponen el AND, el operador AND. Y estoy agrupando dos expresiones, entonces la pongo entre paréntesis. ¿Okay? Y checamos que el residuo del año entre 100 sea distinto de 0. Es lo mismo que les puse acá.
O pone el operador de O, que el año o el residuo del año entre 400 sea igual a 0. O sea, con esta validación de aquí, que igual si quieren se las comparto al rato, para que no le batallen mucho, pero ustedes con esta validación ya sabrán si es bisiesto o no. Pero se declara desde arriba, ¿no? Desde bisiesto. No le hagan caso aquí porque esto es una función y es un tema que vamos a ver más adelante, pero ustedes lo pueden manejar así. ¿En qué casos me interesa a mí saber si es bisiesto o no? Nada más si hablamos de febrero, ¿no? Porque los demás años, digamos que la fecha no cambia aunque sea bisiesto, ¿no? Entonces yo me puedo ir aquí al caso de febrero y decir, ¿sabes qué? Si es bisiesto y el día que me dieron es 29, entonces también es una fecha válida. Si no llegara a caer en ninguno de estos casos, terminaría en el default diciendo que la fecha no es válida, o sea, es un 0. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí yo nada más imprimiría, si es fecha válida, la fecha es válida, de hecho ya les hice la tarea, pero si la fecha no es válida, pues ya imprime esto. ¿Okay? Entonces vamos a compilarlo. ¿Y eso nos lo va a mandar para nosotros poderlo hacer? Se los voy a subir, pero... Sí, pero va a ser mínimo para analizarlo. Es que así, por ejemplo, los Yo me ejemplos que quedé nos entre fila ponen. 12. Es todo lo que pude alcanzar a Explica y apunte bien rápido, no. Pero está grabando la clase. Ahorita bien. Bueno. Ay, Qué tramposa, pero sí. ayúdanos. Ponle pause. Anotas, le vuelves a Miren, pueden hacer eso, o también les subo más o menos, no completo el código, les subo el código con algunas cosas faltantes, y ustedes lo acomodan, pero igual como dice la compañera, ya quedó registrada la solución. Entonces, Pero este es el C, ustedes lo quieren hacer. Bueno, sí, sí, también es cierto. Okay. No, lo hizo en C++. Lo hice en C, pero lo pueden hacer en C++ o en C tal cual. ¿Okay? O lo pueden hacer en los dos y les dije que les va a Mándenoslo y lo hacemos en C++. Lo voy a pensar, pero de mientras... Simplemente para analizarlo, profe, o sea, no. Es que... Es mucho, pero es que si yo si se los doy así, no voy a tener la garantía de que lo van a practicar después. Y lo digo por experiencia, porque yo llegué a pecar mucho en la carrera de que Pero cuando daba el código... nos puede quedar como apuntes y ya que tengamos dudas, ahí están nuestros apuntes. ¿Ya ven? O nos puede hacer por ejemplo, un ejemplo y nos puede pedir otra cosa. Pero es que esto ya se los pedí una tarea. Sí, pero si quiere borrar el video. No le haga caso. No, miren, ahorita vemos qué hacemos con esto, pero primero No. checamos... ¿Tú quieres que Nadie inventa, estoy muy jodido hoy. Si no se puede. Ya aquí tengo el... Mira, es que sigue siendo. Nada más a probar. Ya nomás lo está comprobando. Vamos a comprobar que funciona. Estamos viendo si gana. Miren, les doy el día. A ver, ¿qué fecha es hoy? 13 de marzo. 13. El mes 3 sería marzo. Y el año 2024. Me dice que la fecha es válida. ¿Ven? O sea, es un programa muy cortito. Y aunque fuera... O sea, tenemos que juntar todo eso para Eso es válido. A eso voy porque... O sea, para nosotros... Por eso el sábado ya lo entendemos. A ver. A eso voy porque para nosotros es fácil razonar que hoy es una fecha válida. Pero para una computadora hay que decirle tal cual los pasos que hay que seguir. Y esto es nada más validar, o sea, son validaciones. O sea, miren, vamos descomponiendo el código. Aquí, ¿qué hacemos al inicio? Día, mes y año. Declaramos las variables que vamos a usar. El día, el mes y el año. Aquí les dije que declaráramos como una variable bandera, que lo pueden hacer o no. Pero es nada más para yo decir si al final del día mi fecha va a ser válida o no. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Leemos las tres variables que me interesan. El año, el día, el mes y el año. El scanf, Ajá. ¿para qué es, profe? Se voy a regañar, ¿cómo se puede? Sí. Es para leer de consola. Si se fija aquí, si lo vuelvo a comparar, con la ejecutar, es para que yo pueda ingresar valores a la consola, o sea, para yo leer datos del usuario. ¿Okay?
Si lo ven C++ en C++ es como es el SIM, Sí, el ajá. CIM y los operadores para la derecha. ¿Y de la bandera qué más? Declaramos las variables, la bandera. Leemos las 3 variables que me interesan y luego ya lo demás son puras validaciones. Y si se fijan, aunque quedan muchas líneas de código, es poco texto porque aquí estoy agrupando los meses que tienen 31 días, luego estoy agrupando el mes febrero, que pues es un caso especial porque ahí sí, si es bisiesto depende si hay un día 29 o no. Pero si se Siempre en fijan, febrero debemos de buscar si es bisiesto o no. ajá, porque en febrero tienen 2 posibles casos. Que, bueno, aquí lo más correcto sería primero checar si es bisiesto y luego ya valido el rango, pero funciona igual, ¿ok? Entonces checo. A ver, valida el 29 de febrero. Ajá. Es 29 2 del 2024. ¿Ven? La fecha es buena. ¿Y si le pone 23? Basta, 30. Cada que ponga 30. el 2 del 2024. Ah, Yo. encontré un error. ¡Híjole! Pero miren, si se fija, aquí es lo de la lógica del código. Porque yo le estoy diciendo que sí es bisiesto y nada más es 29, pero no está contemplando los otros años. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Primero, checar si es bisiesto. Si es bisiesto, hacer que valga la pena decir que hay el día 29. Y si no es bisiesto, a ver, vamos adecuando el código. Pero es que así ya va a quedar resuelto por completo. De todos ustedes. Créame que no me está resolviendo nada. Si no lo va a mandar, pues sí. Se aprende. A ver, entonces, si el año es bisiesto, voy a checar que si el día es mayor o igual a 29, es fecha válida, y si no, aquí no vale. Y si no es bisiesto, nada más checo que sea menor o igual a 28. Ahora sí debería de quedar. ¿Por qué sigue diciendo eso? Hablamos de... Quedó en 0 y había entrado otro. Entra aquí. De hecho, nos sirve esto como ejemplo para ir viendo más o menos cómo pueden ustedes depurar su código. Cuando ustedes ya leyeron las variables, va a entrar el mes aquí, va a entrar en febrero. Entonces mi variable del mes es 2. Entra aquí. El año es 2023. Año entre... Esto en teoría nos debería de dar un falso. Entonces puede que la validación aquí tal cual esté mal. No sé si la copié mal o la lógica está mal. Pero la copié completa. ¿Ven? Copiar el código no siempre es garantía de que va a servir. En teoría, como no es bisiesto, debería de irse automáticamente acá. Y mi día, como es 29, no debería de entrar aquí. Y como no entra aquí, debería de irme directamente al local. ¿Dónde? Arriba, que es que 028 es fecha válida. Es que aquí es, por ejemplo, decir, si es bisiesto, checa que sea 29. Si no es bisiesto, nada más checa que sea 28. Pero como está entrando a este else, pero yo le di un 29 como entrada, no debería entrar aquí tampoco. Entonces la fecha debería de quedar tal cual como que no es válida, debería de llegar acá. Vamos imprimiendo qué valor queda al final. ¿Ándale? Si lo ponemos cualquier fecha, que no sea 29, 30, 31. Pues ahorita lo corroboramos, pero nada más quiero ver. Es fecha. A ver. Vamos viendo qué queda ahí. Porque, por ejemplo, ahí la razón de la que no esté funcionando es por la lógica que seguí en el código. 29 del 2 del 2023. Está quedando con la bandera encendida, o sea, sí está entrando en algún caso en el que... ¿Y si lo ponen 31 a febrero? A ver. 31 del 2 del 2023. Está entrando siempre.
¿Por qué será eso? No se abre puntos de 32. Supone que debería fallar, ¿no? El 32 debería fallar. Si la lógica es válida en 32, cualquier mes debería de fallar. 32. No, siempre está entrando. Tómala. ¿Y en cualquier otro mes también? Sí, o sea, Van a ¿vale? hacer todo. Eso es porque la lógica está mal. Pero hay que ver por qué está mal. Se va a acabar la clase y yo con el 29 en 50. No la cheque la diciembre, desde el 23. A ver, es que si se fijan, lo que está pasando es que está entrando en una condición que activa la bandera, pero no debería de ser así. O sea, no sé en qué caso está entrando aquí. Esta no es la mejor manera de depurar, pero pues nada más para checar así de manera muy burda. No está entrando aquí, entonces va a estar entrando acá. Pero porque ya estamos en el 2024. No, es que es inherente. ¿Por qué no les debo hacer la tarea? Es que, profe, creo que va a ser por el OR que está en el if, donde dice if día mayor a 0 o día mayor o igual a 29. Tendría que ser, en vez de un OR, un I, ¿no? Ah, es una observación por eso no hay que completar código, pero sí, sí es cierto. Porque, a ver, si le estoy diciendo que el día debe ser mayor a 0. Pues siempre van a ser mayor a 0 y ahí ya está dando la entrada. Exacto, sí es cierto. No, le voy a dar un punto, Pedro. Ah, bebé. Dos examen. Ah, bueno, primero que cambie, luego ya. Pero sí, no sé eso. Es válido. Porque de hecho, los rangos. Es que, ¿ven por qué no deben de confiarse de la IA? Porque yo aquí le autocompleté todo el código y la IA me puso ORs en lugar de IS. Y las I son las que nos van a ayudar, como dice Pedro, a determinar el rango. Estoy seguro de que sí va a cambiar. El OR no es como el O. Sí, el O. Es el O. Y si se fijan, el O era el que más casos positivos nos daba. Solo cuando dos cosas eran falsas, nos daban falsos. Entonces, como dice Pedro, aunque el rango estuviera yo poniéndolo así, al poner O, iba a entrar en alguno de los dos casos. Entonces, siempre iba a entrar en alguna estructura que yo le hubiera puesto. Pero el 31 se salía del rango que le pusimos. Pero el 31 es mayor que 0. Entonces, sí estaba entrando de todas maneras. Entonces, era eso. Esperemos. No, sí, sí. Tienes razón. ¿Ve? La fecha no es válida. Si le ponemos, ¿qué otro caso nos dio? ¿32 de qué? 32 de cualquier. 32 de marzo del 2024. Ah, ahí está mal. Pero por lo mismo. Pero va a ser alguna validación de acá. Y va a ser, por ejemplo, nos vamos a marzo. A ver, aquí quedó el. Ahora sí, 32 de marzo. 32 de marzo del 2024. La fecha no es válida. Y si vuelvo a poner la fecha de hoy, que era 13 de marzo del 2024, la fecha es válida. O sea, al momento de decirle O, le estás dando el Sí. para que agarre cualquier número mayor a 0. Exacto. O sea, Aunque tú después. si yo le pusiera 32, si yo ponía 32, pues evidentemente 32 no es menor o igual que 31. Entonces no cae aquí, pero el O hace que contemplara la otra opción. O sea, te decía, es mayor a 0. Ajá, y eso era lo que activaba. Entonces eso era lo que activaba la bandera. Así que sí. Bueno, pues, ¿Y el I qué quiere decir entonces? Es menor de 0 y que sea... Ajá, entonces los rangos, siempre que vayan a validar rangos así de días, números, lo que sea, sí fíjense que sea el I. Pues vieron ahí la inteligencia artificial me falló, entonces no siempre conviene lo que les dé ChatGPT o todo lo que manejen ahí, ¿no? Y a ver, vamos decidiendo qué hacemos respecto a esta actividad, porque pues prácticamente ya quedó resuelta con la ayuda de Carlos. Con la ayuda. No ni madre, no te preocupes. No me digan eso, a ver. Es que, o sea, para copiarla, no.
No, o sea, No, por eso, es que A ver, es ¿qué es lo eso, que les de queda? ir Todo. viendo cuándo vamos a usar el if, el case, o sea, Los códigos, batallamos con los códigos. Sí, profe, es que la verdad todos nuevos. No no se hay apuren, ¿sabes? una guía de que nos indica para qué es cada código o algo. pues en las presentaciones vienen los ejemplos y todo, pueden verlo ahí. En el repositorio de código fuente que les puse vienen todos los ejemplos que he puesto en la clase. Hasta acá. O sea, ejemplos de código tienen tanto de mi parte como en internet. sí, pero lo podemos ver, pero no sabemos por qué puso ahí un if, no sabemos por qué puso un case, no sabemos por qué, o sea, no sabemos el significado. A ver, No pues, sabemos vámonos el- bien. Bueno, yo no sé si los demás, ¿sí? No, pues probablemente también. Entonces, a ver, Eh, ¿alguna duda? Desde que declaramos hasta que leemos, creo que es lo más sencillo del código. ¿Aquí tienen duda? Nada más es declarar las variables y luego leer los valores para guardarlos en las variables. ¿No? ¿Por qué usamos un case? Si se acuerdan, yo les había dicho que cuando usábamos if o else if, pueden tener como contemplado todos los casos posibles. O sea, yo podría tener un if mes igual a enero, if mes igual a febrero, if mes igual a marzo y así. Pero eso al final serían mucho más líneas de código y se vería más espantoso que lo que están viendo ahorita. ¿Por qué usamos el switch case entonces? Porque yo estoy comparando el valor del mes con posibles valores que yo ya definí aquí arriba. O sea, yo ya tengo marcado mi valor por cada mes. Entonces es más fácil decir que en el caso de que el mes sea, por ejemplo, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, que esto, encadenar así los casos significa eso tal cual. Es decir, como en cualquiera de estos casos, ejecuta esto. Por eso se usa el case. Pero ustedes pudieron o pueden todavía en su tarea, si lo hacen es válido, poner tal cual if mes igual a enero, o mes igual a marzo, o mes igual a mayo, y así hasta que completen todos estos meses o los meses que tienen 31 días. ¿No? Entonces ustedes podrían hacer eso y luego ya aquí hacer la validación de que si día es mayor a 0 y menor a o igual a 31, es hecho válido. Y luego irse aquí y poner el si mes igual a el febrero, por ejemplo, y ya contemplan las validaciones de febrero y todo. O sea, pueden hacer eso, no hay ningún inconveniente. La razón del por qué el case es porque, por lo menos creo yo, queda un poco más legible o fácil de interpretar que mis casos van a depender del mes. O sea, no hay una razón más allá de mi subjetividad como programador para yo utilizar eso. Pero si a usted le quedó más claro que poniendo if, else if, puede interpretar mejor el problema, lo puede hacer. A eso voy con que cuando ustedes programan, mucho del código que escriben define cómo pensaron ustedes. Entonces, al final del día, esta solución es una mezcla rara entre lo que me sugirió la guía y lo que yo estaba pensando y lo que Pedro corrigió. Pero no es la única solución al problema. Cuando ustedes programan, tienen prácticamente la carta abierta para manejar el problema como ustedes quieran. Ya si resuelve el problema, su programa o no al final, pues va a depender de si está bien hecho. Pero la manera de hacerlo puede ser muy distinta. Yo esperaría que el código que entregue Pedro no sea igual que el código que entregue Armando o el código que entregue cualquier otro alumno. ¿Por qué? Porque su cabeza funciona obviamente muy distinto. Incluso puede variar hasta cómo ustedes declaran la variable. Tal vez quieren programar en inglés o en lugar de poner día así le ponen otro nombre, no sé. A eso voy con que no se fijen mucho en cómo está estrictamente estructurada una solución del código, sino nada más en cómo se emplean esas herramientas, ¿no? Aquí usamos el case para los meses, usamos el if para los rangos de días y usamos otro if para checar si era bisiesto o no el año. Pero ustedes pueden resolverlo de otra manera distinta a esta y podría funcionar. Entonces quiere decir que si yo al mes le pongo otra palabra, ¿me lo va a dar igual? Pues sí, o sea, si ustedes en lugar de mes le pusieran X, Y o Z, funcionaría. Pero pues yo les recomiendo que siempre sean nombres de variables que signifiquen algo para el código. Entonces, esta solución, aunque es válida, no es la única posible. Hay tal vez no miles, pero sí cientos o decenas de formas de resolver este problema. Incluso
incluso hasta cómo imprimir esto, ¿no? O sea, no se aten, o sea, si yo les paso este código, no se aten a que la única manera de resolver su tarea era esta que hicimos aquí, sino que realmente pues, existen muchas maneras de resolver un mismo problema. Y es lo que me interesaría. ¿Les puedo pasar este código como ejemplo? Sí. ¿Y lo pueden entregar como tarea? Pues sí. Pero tal vez, dependiendo de cómo me tome yo el que todos entreguen lo mismo, evaluaría si veo quién trató de resolverlo de manera diferente. ¿Okay? Entonces, si se les complica mucho la cuestión de escribir código, yo se los puedo pasar, que lo tengan como referencia, de que vean cómo funciona, cómo quedó estructurada la solución, lo pueden hacer en C++, o sea, tratar de extrapolarlo, de trasladarlo a C++, se los voy a dar por válido. Pero sí creo que, por lo menos en esta actividad, si yo les paso el código, va a tener mayor remuneración de calificación quien haya intentado hacerlo por su cuenta o distinto. ¿Okay? Distinto no nada más de cambiar el nombre de las variables, sino de manejar la lógica distinta. Entonces a la hora de imprimir, yo le puedo poner, así como tiene ahí que dice la fecha es válida, yo le puedo poner positivo o negativo. Pues sí, pero tal vez no quedaría tan ilustrativo. Puedo poner fecha válida, fecha inválida. No sé. Si no declaro la variable, le puedo poner cada, o sea, le puedo ir poniendo O sea, si no declara aquí la constante. la constante, ajá. Pues sí, también puede hacerlo, pero le digo que... Se hace más largo, pues es. Ajá. Bueno, no más largo, pero sí tal vez quede menos intuitivo, porque si yo aquí tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguien que no sepa que nos estamos refiriendo a los meses, tal vez no entendería que esos números. O sea, programar hay muchas formas de hacerlo. Pero sí, por lo menos lo que yo les intento ilustrar con el código que les muestro en los ejemplos o en el repositorio de código, son como programar pero bonito. Entonces, por esta vez, si quieren, yo les paso este código, se lo subo a plataforma. Pasa si ahí en el case le pones mes 1, le vas hasta los 12 en vez del nombre. ¿Cómo? En vez del nombre le pones mes 1. Lo que están diciendo que te puedes equivocar porque no vas a... O sea, si le pongo aquí tal cual 1, pues tomaría ese valor y compararía que 1 es igual a enero, porque yo aquí lo declaré como 1. Pero si yo lo pongo aquí nada más como 1, pues la variable que yo leí para el mes ya no tendría sentido y siempre estaría evaluando el mismo caso. Entonces, al poner yo una variable que voy a leer del usuario, pues yo podría tener el mes 1, mes 2, mes 3, o sea, podría tener muchos meses, no atarlo nada más a un valor. ¿Va? Entonces, bueno, dijiste que no quieres Bruce. Él no quiere, pero tú no, que él no lo copie. Así es. A lo mejor no lo copiamos, pero de ahí lo pasamos para empezar a... Sí, es que a mí me serviría para el mínimo saber qué es lo que debo de hacer. O sea, no para copiar, porque hasta para copiar soy mala. Pero sí para saber mínimo cómo empezar. Pues se los voy a subir y ya queda en su conciencia si lo entregan tal cual, ¿no? Pero sí, pues, no voy a evaluar con la misma calificación si entregan el mismo todo, o sea, que si alguien lo hace distinto. Y repito, entiendan hacerlo distinto, no como cambiar nada más nombres de variables, sino como manejar una lógica distinta, o como les decía al inicio de la clase, agregar cosas nuevas o agregar detallitos al código que hagan que el programa sea... Compañero, o sea, es que nos distrae mucho. Sí, no se sabe si escuchamos al profe o a ustedes. ¿Tienes algo? Pues sí. No, cálmense todos. Maestro, Vale. es que mire, yo pienso que se nos hace así un poquito enredoso porque no le entendemos, o sea, qué es if. A lo mejor el desglose ya casi lo entendemos, pero cuando es is o caso, o sea, hay otros. ¿Qué entiendo del caso? Cuando estoy sola no lo entiendo. O sea, pero no le ¿a qué se refiere? A la palabra nada más. A la palabra nada más. Ajá. Pues, ¿A qué se refiere? Es lo malo de que esté en inglés todos los lenguajes de programación, pero case tal cual es en español caso.
Entonces, si lo ve así, por ejemplo, switch es como cambiar. Entonces, si lo trata de entender como el español, sería como, voy a cambiar cada caso según el valor de la variable que me pasa. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mi variable mes, y dependiendo del caso, si es el caso de que sea igual enero, febrero, o el mes que sea, yo voy a ejecutar cierto pedazo de código. O sea, mis casos al final del día terminan siendo bloques de código que se van a ejecutar dependiendo de la variable o valor que yo le ponga aquí. Te había puesto una tablita sobre esas palabras, ¿no? O sea, lo que significaba. Sí, está en una de las presentaciones. Igual no le traten de buscar mucho el significado porque todo viene en el inglés. Es bueno que busquen ese significado como para que lo entiendan mejor. Pero lo que me interesa es que aprendan cómo utilizarlo. O sea, quédense que un switch case es nada más para contemplar qué hacer en cada caso, tal cual. No le busquen más sentido. El if, por ejemplo, es nada más para validar una condición. Aquí yo estoy poniendo if y checo esta condición, si un día es mayor a 0 o el día es menor o igual a 31. El else es cuando el if no se cumplió, ¿qué debería de hacer? ¿Okay? Entonces, ven que si tienen dudas y dicen que no. Entonces, no se preocupen, está bien que tengan dudas, está bien que no lo entiendan al 100% el código, para eso es la clase. Pero sí, por favor, de hoy en adelante, cuando de plano surjan ese tipo de dudas, háganmela saber en el momento y hasta que no les quede claro, seguimos avanzando porque, como les decía, ya acabamos la primera unidad, la de programación estructurada. Las unidades que vienen no es que sean más complejas, pero sí requieren mucho de lo que ya vimos ahorita para que puedan hacer las demás actividades y ejercicios. Y igual no se queden con nada más lo que yo les doy en clase. Si tienen chance, lean el libro, busquen algo en internet. Yo sé que suena como mucha talacha, pero pues es parte de estudiar, el buscar como enriquecer lo que además vemos en clase, por su cuenta, buscar cositas. No es que yo no les quiera enseñar, pero va a haber muchas ocasiones en las que va a haber dudas que o no me dicen, o que yo doy por hecho que saben ciertas cosas, o que ya les quedó claro, y tal vez les da pena preguntarme, pero si buscando por otras fuentes ustedes solventan sus respuestas, pues quedan bien, y si no, pues ya me preguntan y vemos la manera de que les quede claro. Y por favor, sí, vayan haciendo sus tareas y todo y sin pena. Cualquier duda, por más tonta que llegue a sonar para ustedes, probablemente sea la duda que tengan otros compañeros. Entonces, no sigan nada más dándome, no el avión, pues, porque no lo siento así, pero sí traten como de que si en serio algo no les quedó claro, preguntarme y yo ya buscaré la analogía, la comparativa, la manera de explicarles para que todo el código que veamos no les parezcan jeroglíficos o que esté escrito en chino, ¿va? Que sí está en otro idioma, pero pues, no es el caso. Entonces, resumiendo, les subo esto a plataforma como ejemplo y pues ya esperaría que se entreguen esta actividad. Ya háganlo en C++ si quieren, si nada más quieren entregarla así por tiempo, lo que sea. Y les digo, está bien, pero obviamente va a tener una repercusión en su calificación. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, este es de la tarea anterior. Nada más, miren, al momento de declarar una variable de tipo carácter, nos había comentado que se leía como scanf en C++, perdón, scanf paréntesis, entre comillas, %c, y se ponía al lado el ampersand y la variable, ¿verdad? Cuando es un carácter, sí. Cuando solo es un carácter. Ajá, cuando son varios, sí. Es una cadena de caracteres. Ajá, hay que poner porcentajes. Ajá. Aquí el problema es que en la tarea nos había comentado que tendría que ser solo M o F. Ajá. Entonces yo compilé mi programa y pues me estaba arrojando error. Me di cuenta que en el código, según eso, cuando le das enter, automáticamente ya te lo está leyendo y se brinca a la siguiente instrucción. Ah, eso es algo interesante. Digamos que cuando ustedes manipulan su teclado, la computadora lo que hace es tener como un buffer de entrada de datos. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a leer un carácter nada más, lo que hace el enter es agregar otro carácter. Entonces, ese carácter se queda en el buffer de todo el programa. Entonces,
Si usted lee el carácter y luego el enter, el programa va a decir, ah, pues ya me leyó el enter, entonces voy a pasar a la siguiente lectura. Pero como es un enter, no es un carácter como tal, se va a brincar todas las siguientes lecturas. Entonces, ¿qué se hace ahí? De hecho, vamos haciendo aquí el ejemplo. Ahorita restauro esto. Solo era el espacio, ¿no? Entre el... Mira, por ejemplo, puede tener char, carácter. Y scanf, el carácter. Pero si yo leo aquí, a la hora de dar el enter, ese enter se va a quedar en el buffer. Entonces lo que se suele hacer es limpiar el buffer y usando este getChar, ya digamos como que agarro ese enter y ya puedo seguir leyendo. De hecho creo que en uno de los ejemplos que vimos hace como 2 semanas, sí puse lo del getChar porque también tuve problemas con eso. Entonces por ejemplo aquí está esperando que yo le ponga un carácter, pongo la F. Y ese enter que di ya no se quedó como entrada de datos, sino que yo ya leí ese enter y ya me deshice de él, por así decirlo. Entonces ya puedo seguir leyendo los siguientes datos. ¿Va? Supongo que esa era tu... O si tienes el código ahí, sí, No, de hecho, lo investigué y en el código me habían dicho que antes, en el scanf, antes del %, solo le agregaron un espacio. Y ya me lo admitía, ¿verdad? Pero no entendía por qué lo está... Ah, pero va a ser por eso del buffer del teclado. Todo lo que tú vayas escribiendo a la hora de que leas de consola, se va guardando en ese buffer. Entonces el espacio es como, más o menos lo que hicimos aquí. Ese es como absorber ese carácter que queda extra. Solo que en este caso era un espacio y aquí es un enter del teclado. Entonces es recomendable que después de leer cada instrucción con scanf, pongamos un getChar. Solo cuando son caracteres o caddenas. Cuando los enteros o flotantes no deberían de tener ese problema. Y si llegan a tener un problema de ese tipo, también me lo dicen. De hecho, pues es algo que como que di por hecho que no podría pasar, se me olvidó. Pero qué bueno que encontró ese problema. ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? ¿Sugerencia, queja, mentada de madre? Pásenlos, he dicho. Vale, pues déjenles nombro lista y ahorita subo esto. ¿De los ejercicios tienen alguna duda? Les había comentado que era nada más un archivo por ejercicio. Por ejemplo, el primero es que declaren 3 variables, una variable para el área, una para la base y una de altura. Y pues la fórmula para calcular eso es base por altura sobre 2 de un triángulo. Entonces esa operación ya sabrán cómo hacerla con los operadores lógicos, operadores aritméticos que vimos. Entonces, igual si tienen también dudas con los ejercicios, díganmelas, no pasa nada. Y si hacemos uno, porque la verdad... Miren, si quieren vamos haciendo el del área del triángulo, ¿va? Y ahorita les nombro lista. Creo mi archivo main.c. Y generamos. Vamos a hacerlo con enteros. No me acuerdo si les pedí que fueran flotantes. Igual pueden hacerlo con cualquiera de los dos. Enteros o flotantes. Si no está estipulado, bueno. No les dije si tenían que ser variables enteros o flotantes, entonces... Dos valores enteros, en el punto 2. No, pero pero ese es otro ejercicio. El primer ejercicio no les dije si tenían que ser flotantes o enteras, entonces pueden usar cualquiera de los dos. Entonces vamos poniendo área, base y altura. De hecho, si se fijan, ya hicimos la primera parte, es implementar un programa que calcule el área del triángulo. Usar variables área, base y altura. Ya tenemos la primera parte.
Ahora solo faltaría nosotros calcularla, entonces pueden hacer algo así. En este caso no les pido que la lean del usuario, entonces ustedes pueden aquí tal cual declarar como ya los valores. Bueno, el área lo vamos a calcular, entonces se queda en 0. Y la altura que se ¿no? Vamos a poner el área es igual a y aquí imprimo tal cual el área. De hecho, esto se me hace mal, como guardarla aquí. Lo ideal sería primero hacer la operación, área igual a base por altura, pero como estamos hablando de un triángulo, lo dividimos entre 2. Y no dividimos la altura entre 2, sino el resultado de multiplicar la base por altura. Utilizamos el operador aritmético para la multiplicación y el de la división. Y además agrupamos en paréntesis porque si se acuerdan les dije que dentro de la jerarquía de las operaciones lo que agrupamos en paréntesis se va a resolver primero. Entonces ya tenemos nuestra área calculada y la imprimimos. Y ya ejecutamos nuestro main y ya nos dice que el área es igual a 25. Entonces, o sea, así de sencillito era el ejercicio. Y si nosotros queremos hacerlo de que el usuario escriba que los pues en lugar de definirlas aquí, las pueden inicializar en cero para que no haya basura, porque si se acuerdan les dije que cuando no inicializan una variable, como ocupa una dirección de memoria RAM, lo que haya en ese espacio de memoria RAM es lo que va a tener ahí. Entonces, si no las inicializan, va a tener el número que esté ahí volando en su memoria RAM. Entonces, vamos a poner ingrese la base del triángulo y ya nos ayuda a escanear. Ingrese la altura del triángulo. Si se fijan, tengo dos variables que voy a leer, hago dos lecturas. Una lectura para la base con scanf y una lectura para la altura. Y finalmente hago mi cálculo. Entonces, ahora si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora lo compilo y luego lo ejecuto. Me pide el área, vamos a ponerle 20. Y ya me hace ahí la operación y me imprime el resultado. Ustedes lo pueden decorar, no sé, suponiendo que habláramos de metros cuadrados, pues ya le ponen ahí metros cuadrados, no sé. A eso me refiero con que pueden decorarlo de mil maneras en el programa. Pero la esencia o la solución que yo esperaría nada más es que me muestren ahí el área del triángulo está, lo que pongan ahí el resultado. Los ejercicios no los pido tan... O sea, no les pongo tantos requisitos porque al final del día lo pueden resolver de manera muy sencilla, muy compleja, según ustedes se compliquen. En las tareas, si se han dado cuenta, sí les pido como que más requerimientos o les soy como más específico punto por punto cómo hacerlo. Y de hecho, en la que les había dejado, aunque se dejó ahorita, del validador de fechas, sí está como más o menos especificado cómo hacer la solución. O sea, cada punto te va diciendo qué deberías de hacer o qué te recomendaría que hicieras para hacerlo. No es una guía tal cual de cómo resolver la tarea, como si yo le suelto el código, pero pues sí es una idea de más o menos la lógica que deberían de seguir, y esa lógica trasladarla al código, ¿no? Con los ejercicios pues sí tienen un poco más de libertad de cómo los quieran resolver, pero pues al final de cuentas son nada más para practicar los ejercicios. Pues, por ejemplo, el otro que dice que realizar las siguientes operaciones, pues yo pediría dame el valor de A, el valor de B, o el número 1 y el número 2, y nada más multiplicar, bueno, hacer las operaciones A más B, A menos B, y imprimirlas en pantalla, tal cual. O sea, no son cosas tan complicadas. Y el último es nada más el área de un círculo, que es pi por área al cuadrado. Entonces, al cuadrado algo es multiplicarse por sí mismo. Entonces no... Yo esperaría que con esto no tuvieran tanto problema, pero igual les digo, si tienen dudas respecto a cómo resolver algo, pues también ahí me contactan y les echo una mano.